Eh, Juan Carlos, ¿querés que... Hola, bienvenidos a todos. Por ahí te pon... a ver... Sí, vos no vas a tener... vas a hablar directamente. Ok, Efectivamente. vale. Bueno, ¿querés esperar un momento o ya querés ir largando? Vos mandás. Bueno, entonces simplemente para los participantes, bienvenidos todos a este seminario de análisis económico. La idea es que Juan Carlos va a hacer la presentación y a menos que sea una pregunta, digamos, que quema, que es imposible de postergar, la idea es que las preguntas se hagan una vez que Juan Carlos termine la presentación. Y dado que somos muchos participantes, por ahí lo más práctico va a ser que levanten la mano con, supongo, con esto de reacciones. Creo que hay, sí, ahí con reacciones, creo que ahí uno puede marcar una mano, creo, levantada. Lo estoy buscando, no lo veo. Pero ahora me ponen cualquier cosa. Bueno, pongan algo para que sepamos que quieren hacer una pregunta, así se ordena la presentación. Bueno, es lo único que se me ocurre. Y lo otro es, bueno, agradecerte a vos, Juan Carlos, que presentes esto sobre David Ricardo. Sé que la historia del pensamiento económico es una de tus pasiones, y a Ricardo lo venís siguiendo hace tiempo. Así que, y se cumplía ahora algún tipo de aniversario, ¿no? Efectivamente, el mes pasado se cumplieron 250 años del nacimiento de David Ricardo. ¡Wow! Por eso digo que es un pretexto para ocuparnos de él. Sí. Así que bueno, es una alegría que podamos hacer este seminario. Entonces, bienvenido Juan Carlos, bienvenido a todos y bueno, en tus manos, Juan Carlos. Muy bien, muchas gracias. Siempre me atrajo David Ricardo. Es el único de los padres fundadores del análisis económico que nunca fue alumno universitario, nunca fue profesor universitario, y es el más riguroso de todos. Además de eso, como voy a mostrar dentro de unos minutos, era un hombre corajudo, multifacético y no sé cuántas cosas más. Así que yo me voy a tomar algunos minutos para hablar primero de la persona y después, digamos, de la obra de Ricardo, y empezamos después el debate sin límite de tiempo, de mi parte por lo menos. Los padres de David Ricardo, que eran judíos sefaradíes, creo que se dice así, estaban ubicados en Ámsterdam, pero el papá se movió a Londres representando un grupo empresario holandés en Londres, y ahí es donde nace David. El papá era comisionista de bolsa, intermediario. Y David, cuando tenía 14 años, se incorporó a la firma del papá y aprendió, digamos así, el oficio. Uno dice, che, pero empezó a laburar tan temprano. Acuérdense que en aquel momento la expectativa de vida en un país como Inglaterra estaba muy poco por encima de 30 años. Así que a los 14 era una edad respetable para empezar a trabajar. Bueno, todo fenómeno. A los 21... David Ricardo tuvo una conversación con el padre que dice, mira papá, te quiero decir algo. Sí, me enamoré, bien David, de una mujer, muy bien David, pero te quiero decir algo, no es judía, es cuáquera. David. A mí me encanta imaginarme las escenas, el pobre padre, viste, pero con las chicas tan lindas, bueno, y no lo pudo convencer de una cosa, con lo cual le bajaron el pulgar, le hicieron una ceremonia como si hubiera muerto, cosas por el estilo, pero el hombre dijo, el amor es lo primero, y se casó con una Priscilla Wilkinson, con la cual tuvieron 8 hijos. De modo que la primera cosa que me muestra este señor es que era corajudo, La segunda cosa es que la riqueza de la familia Ricardo era lo que modernamente denominamos capital humano. Porque si la riqueza de la familia Ricardo hubieran sido tierras, el pobre David hubiera cagado, lo digo en latín porque es tipo fino. Pero como era capital humano, era el oficio. Él aprendió del padre el oficio, abrió una oficina y después fue mucho más exitoso que el padre, porque ciertamente que no fue simplemente un intermediario, sino también un operador, digamos así, bursátil, que hizo mucha guita,
cuando Napoleón fue derrotado, digamos así, en Waterloo. Pero como él dijo alguna vez, las finanzas no son lo mío, con lo cual agarró la guita, compró campo, fue miembro del Parlamento y no sé cuántas cosas más. Muy bien. De casualidad se relaciona con la economía política cuando en 1799, tenía 27 años, cae en sus manos un ejemplar de La riqueza de las naciones de Adam Smith. Y ahí empieza. Recién ingresa al Parlamento en 1819. 1819. Se dice que la vida como economista duró 14 años. Acá hay un testimonio muy importante. Pierros Rafa se ocupó de recolectar todos los documentos, no solamente los escritos, la correspondencia, que publicó en 11 tomos. 11 tomos. Miren lo que dice Piero sobre Ricardo. Dice: el caso de Ricardo es quizás el único en la historia de la literatura económica en que los documentos, cartas y discursos de un pensador tienen una unidad temática tal que permite su reproducción integral sin mermar su interés para el economista, a pesar de que sus obras y correspondencia se conservan casi en su integridad. Es decir, hay una unidad de pensamiento por parte de este señor. Bien, tiene algunos papers, digamos así, modernamente, pero se inmortaliza por un libro publicado en 1817 que se llama Principio de Economía Política y Tributación. Acá lo tiene. Principio de Economía Política y Tributación. Ya que mencioné la riqueza de las naciones, quiero hacer una comparación física. ¿Lo ven de canto al libro de Ricardo? Ahora voy a poner al costado la riqueza de las naciones. Mirá la diferencia. El número de páginas, esto es por lo menos 3 veces esto. ¿Quién leyó de punta a punta esto? Probablemente Stigler es uno de los pocos tipos que se lo leyó de punta a punta. Esto es una maravilla en las primeras 27 páginas. Si después de las 27 páginas te desmayás o se te cae el colectivo, no perdiste casi nada. Las primeras 27 páginas son la maravilla donde, a través, ilustrando con el caso de los alfileres, Smith nos explica los beneficios y los riesgos de la división del trabajo y también nos explica que la cuantía de la división del trabajo depende del tamaño del mercado. Vuelvo digamos así, a Ricardo. El origen de este libro es fantástico. Ricardo intervino, en el debate de la derogación de la ley de grano que sucedió a la terminación de la guerra napoleónica en el Parlamento inglés. Mato de un lado, Ricardo del otro. Había que derogar o no las leyes de grano que eran derechos de importación, digamos así, de los granos. Era muy amigo de James Mill, el padre de John Stuart Mill. James Mill. Y James Mill le dijo: don David, usted tiene que poner por escrito todo esto. ¿A usted le parece, James? Porque yo tanto le hinchó las pelotas. Esto explicado en la autobiografía de John Stuart Mill. Tanto le hinchó las pelotas que el tipo dijo: no voy a parar hasta que usted no lo ponga por escrito. La labor de James Mill, además de inducirlo al tipo que escriba, que no manda, tiene que ver con el ordenamiento, el índice, pero las ideas son, digamos así, las de Ricardo. Bien. Este libro es absolutamente moderno. Si yo te tapo, te dice 1817, vos lees el texto por lo riguroso, por lo compacto, por lo preciso. La única cosa que no tiene, a diferencia de los textos modernos, son ecuaciones. Todo demás es de una rigurosidad verdaderamente fenomenal. De modo que es una cosa absolutamente, digamos así, moderna. Muy bien. En la formación de los economistas, por lo menos mi experiencia, nos hacen leer un solo original, que la verdad que desde el punto de vista didáctico es pésimo, que es la teoría general de Keynes. Keynes era un gran escritor, pero la teoría general la escribió a la rajada, en circunstancias dramáticas, cosas por el estilo, así que mucho no sirve. Haríamos bien haber leído directamente los originales de, como digo, Smith, Ricardo, digamos, o cosas por el estilo. El planteo general de Ricardo, con el que comienza el libro, lo voy a leer textualmente. Dice lo siguiente: el producto de la tierra se reparte entre 3 clases de la comunidad, a saber, el propietario de la tierra, el dueño del capital necesario para su cultivo y los trabajadores en cuya actividad se cultiva. Pero en distintas formas de sociedad, las proporciones del producto total de la tierra serán esencialmente diferentes, dependiendo de la fertilidad del suelo, la acumulación de capital y de población y de la habilidad, el ingenio y los instrumentos utilizados en la agricultura. Y termina así: la determinación de las leyes que rigen esta distribución es el problema principal de la economía política.
Repito, la determinación de las leyes que rigen esta distribución es el problema principal de la economía política. ¿En qué está pensando Ricardo? Ricardo está pensando en un PBI que llega, entre comillas, naturalmente al PBI, al pleno empleo. Está pensando en tendencias. Los padres fundadores no tenían preocupaciones cíclicas y mucho menos estacionales. A vos te lo ves a Ricardo y dices, che, ¿cómo viene el PBI la segunda semana? No, viejo. Estos tipos eran reformistas, no revolucionarios. Cada uno de ellos agarraba lo que veía, tiraba la piolita a largo plazo y decía, che, me parece que nos vamos los caños. ¿Qué podemos hacer? Malthus con el ensayo de la población, con los rendimientos marginales decrecientes, etc. ¿Lo ven? Entonces Ricardo dice, pará, tenemos que estudiar cómo, por la propia dinámica del desarrollo económico, las proporciones en las cuales se distribuye el PBI entre renta de la tierra, beneficio del capital y salario, tiene algún sentido. Sin impuestos distorsivos, sin subsidios, sin nada. Muy importante para entender todo lo que surge de los planteos, digamos así, ricardianos. Bien. 2 o 3 cositas referidas a esta obra que me parece, como digo, magnífica. Primero, vos lees que hay una relación inversa entre salario y beneficio. Dice Ricardo, si suben los beneficios, bajan los salarios. Si suben los salarios, bajan los beneficios. Oye, chocolate por la noticia. No, pará. Porque hay 3 factores productivos. Si lo hubiera hecho entre 2, es una huevada, ¿no es cierto? Uno es 3. ¿Qué quiere decir? Que la renta es intramarginal. Este es el punto. Gran discusión en la época. ¿Te acuerdas? El tipo decía, no es que el producto agropecuario salta porque la renta salta. La renta salta porque el producto es alto. Muy importante. Es decir, si tengo una curva creciente de costo de producción y la demanda interna por la industrialización y la urbanización aumenta, los campos más fértiles, mejor ubicados, cosas por el estilo, tienen una, digamos así, una renta. Muy bien. El otro punto fundamental es el tema del comercio internacional. Capítulo 7 de los principios. Es donde hay que felicitar a Ricardo como vendedor, como marketinero. No hay ningún gráfico, lo único es un ejemplo numérico. 2 países, Portugal e Inglaterra, 2 productos, paño y vino. Y pone en el ejemplo numérico la productividad absoluta de la producción de cada uno de los bienes en cada uno de los 2 países. Con esta picardía, la productividad absoluta de los portugueses en la producción de ambos países es mayor que en Inglaterra. Y él le estaba vendiendo libre comercio a los ingleses. O sea, el ejemplo es fantástico. Porque el tipo le está diciendo a los ingleses les conviene abrir el comercio con otro país cuya productividad absoluta en los 2 bienes es mayor que la nuestra. ¿Y por qué le conviene? Porque lo que hay que mirar es la ventaja comparativa, no la ventaja absoluta. Por eso digo que me parece importante, por supuesto que el tipo no se calentó en ver a qué se debía esa diferencia de productividad, después vino Herschel, tenemos varias, digamos así, explicaciones. Pero desde el punto de vista de la venta del producto, me pareció una cosa verdaderamente fenomenal. Por supuesto, ¿cuál es la implicancia? Si tengo que llegar al estado estacionario porque los rendimientos marginales decrecientes aumentan los costos de producir alimentos y eso genera un aumento de salario que, aunque sea de subsistencia, se va a comer cada vez más el producto industrial, ¿qué tengo que hacer? Abrir la economía. 1817. Los argentinos, ¿viste? Los argentinos, claro, Ricardo estaba pensando en Argentina. No existía Argentina para Ricardo. Es más, hasta 1875 Argentina fue un país importador de alimentos. Así que no jodamos con eso. ¿Saben qué tenía en la cabeza Ricardo? Polonia. No dije Ucrania, podría haber dicho. Polonia. ¿Hasta dónde llegaron la emergencia? Hasta Polonia. Dice, tenemos que hacer este tipo, digamos así, de cosas. Muy bien. Hay 3 ediciones de los principios de economía y tributación antes que Ricardo falleciera. En el tercero hay un agregado, un capítulo 31 se llama On Machinery, sobre la mecanización, donde tiene que volver sobre una de las cosas que dijo en la primera edición. La primera edición, él había dicho que inversiones en maquinaria iban a mejorar a todos las clases de la sociedad. Y por supuesto le hicieron contraejemplos. Vos podés tener una maquinaria tan
anti-labor, ¿no? Que ahorra tanta mano de obra que puede generar problemas. Entonces, ¿qué hace Ricardo? Dos cosas. Primero, tiene razón. Lo que diríamos modernamente, hacer un ejercicio de estática comparativa y poder llegar a la conclusión de que determinada incorporación de la maquinaria, en el corto plazo, le complica la vida a los asalariados. Pero junto con eso, ¿qué dice el gobierno? ¿Qué dice Ricardo? Atención, estamos hablando de un ejercicio de estática comparativa, estamos hablando de un aumento súbito. El proceso histórico dice una cosa elemental. Hoy en el mundo trabajan más gente que hace 50 años, 100 años, 200 años, a pesar de que hay más máquinas. Entonces, no es un argumento contra la maquinaria, sino que es un argumento que dice, yo entiendo lo que son los impactos inesperados, masivos, cosas por el estilo, de corto plazo, pero después viene el proceso que sigue. Bien, un tipo como Ricardo generaba entusiasmo y bronca. Por eso están los ricardianos y los antirricardianos. Pero hay un caso muy interesante que es la repercusión que las ideas de Ricardo tuvieron en Estados Unidos. Y acá me voy a servir de un paper muy interesante que escribió Javier Villanueva, que falleció hace poquito, en 1992, donde hace una reseña de lo que fue la teoría ricardiana, las críticas, etcétera, etcétera. Particularmente, digamos así, en Estados Unidos. En Estados Unidos no le gustó lo que estaba diciendo Ricardo. ¿Por qué? Samuelson hace una aclaración muy importante. Los antirricardianos de Estados Unidos no defendían la industria porque no existía la industria. Defendían la minería de carbón, de hierro y cosas por el estilo. Pero básicamente, lo que le dicen a Ricardo es, jefe, usted no tiene una teoría universal, usted tiene una teoría muy inglesa. ¿Por qué? Y porque en Inglaterra parece bastante lógico razonar en términos de movimiento internacional de bienes y inmovilidad internacional de recursos, de dotaciones factoriales. Acá en Estados Unidos la cosa es diferente. Acá en Estados Unidos tenemos demasiada tierra y ¿saben que necesitamos? Capital y mano de obra. Con lo cual lo que necesitamos es rearmar la teoría sobre la base de lo que es el movimiento de factores productivos. Análisis que, por supuesto, se puede aplicar ¿a dónde? A Nueva Zelanda, Argentina, Canadá, Australia. Y si ustedes se ponen a fijar, muy rápidamente, yo no soy un experto, lo que pasó en la Argentina en la segunda mitad del siglo XIX, antes del aumento fenomenal de la exportación de bienes, tuviste la incorporación de factores productivos. Tuviste inversiones en ferrocarriles, tuviste migración o cosas por el estilo. De modo que es una cosa muy interesante. Este no es un argumento nacionalista per se, pero sí es un argumento que dice, tenemos que entender las circunstancias en las cuales se planteó cada una de las teorías. Vuelvo sobre esto porque es importante. Un punto referido a la diferencia de opiniones y la amistad. Como dije, en el debate de la ley de grano, Ricardo de un lado, Malto del otro. Eran los grandes amigos y no le afectó la amistad. Como debe ser. ¿Cómo te vas a pelear porque no estás de acuerdo con otro tipo? Tenés que pelearte por cosas mucho más jodidas, no por una diferencia de opiniones. Muy, pero muy importante. Y viene el tema del fair play, el juego limpio. Vuelvo a Rafa. Es Rafa, en el prólogo a esta edición que tengo de la teoría los principios de economía, política y tributación, dice que las obras completas de Ricardo se pudieron hacer gracias al empuje que le dio Keynes. Acuérdense que él siempre decía que si el análisis económico a comienzos del siglo XIX, esos debates lo hubiera ganado Malthus, sino Ricardo, el análisis económico hubiera avanzado mucho más. A pesar de eso, cuando salió la cuestión de decir juntemos los papeles de Ricardo, Keynes fue uno de los tipos que trabajó con más entusiasmo. Y voy a decir la última, que tiene que ver con los peligros de Ricardo. Porque a mí me gusta decir, he aprendido mucho de Ricardo, tiene ideas muy valiosas. Ahora. Junto a lo cual tengo que decir, ojo con la aplicación automática de las ideas de Ricardo. Tenemos que entender en qué contexto lo dijo. Y acá apelo a un concepto valioso de Schumpeter, que es lo que se llama el vicio ricardiano. El vicio ricardiano tiene que ver
con el problema que se plantea cuando vos tenés un modelo absolutamente simplificado y las implicancias de política económica las querés aplicar a realidades complejas. Muy importante. Ejemplo, abrir la economía. ¿Qué dice el análisis económico más elemental, más ortodoxo, más ortodoxo? Negro, si simultáneamente con abrir una economía no eliminar distorsiones internas, se van a fundir tipos, no se tienen que fundir. Entonces, pertenezco a la generación para la cual la apertura de la economía es una gran cosa porque, siguiendo a Samuelson, hacíamos los gráficos, la frontera de posibilidad de producción de la economía cerrada y poníamos la economía abierta y daba mejor. Yo siempre dije, fenómeno, voy con ese gráfico a La Matanza a decirle, yo lo siento mucho, pero este barrio se va a la mierda porque la curva de transformación, ¿a vos te parece? Léanme bien, no estoy diciendo viva el cierre de la economía, lo que estoy diciendo es entendamos cada una de las ideas y las propuestas en el contexto en el cual se hicieron, porque los trasplantes no son, digamos así, automáticos. Bueno, este es el planteo que tengo, la versión escrita, gracias a Jorge, está desde hace unos días en documento de trabajo de la UCEMA, de modo que ahora estoy sujeto a preguntas, la crítica constructiva, esperemos que no haya crítica destructiva, pero bueno, avanti. Muchas gracias, Juan Carlos. Tenés una pregunta que hizo Santiago Cohen durante la presentación sobre si podrías repetir lo de la renta de la tierra y esa distinción entre el margen y lo intramargen. Muy bien. Vamos rápidamente. Vos tenés dos campos, uno en Venado Tuerto, el otro en Salta. Fertilidad igual, pero del Puerto Rosario uno está más lejos que el otro. Lo planteó Ricardo y lo elaboró sobre Fontiunen, básicamente. Entonces, si vos tenés un precio único y vos por la demanda necesitas que los dos campos cultiven, tenés que poner precio más alto, porque si no, el de Salta no va a producir. Entonces, el de Venado Tuerto tiene una renta, tiene esta diferencial, ¿entienden ustedes? ¿Cierto? De ahí se derivan millones de cosas. En el plano técnico viene el impuesto a la tierra libre mejora, desde el plano politizado es estos hijos de puta están llenos de guita porque Dios decidió no sé qué cosa, ¿entienden ustedes? Pero la idea es, la renta es un elemento intramarginal, no es que le agrega al precio de la... Esa es la tesis de Ricardo. Acá hay otra pregunta de Facundo Mosovich García. ¿Cuáles serían las principales diferencias de la escuela ricardiana? Bueno, esta es una pregunta larga, con otras escuelas de economía. Yo no hablaría en términos, digamos así, de escuela. Yo agarro cada uno de los tipos a ver qué aprendo de esos tipos. Mencioné a Adam Smith con el tema este. ¿Qué aprendés? Aprendés los beneficios y los riesgos de la especialización y las limitaciones que tiene el tamaño de mercado. Aprendés de Malthus, guarda con lo que está pasando con la población. Y nota a pie de página. Los resultados del censo de ayer, más de 47 millones, sorprendieron a medio mundo. Bueno, hagamos una nota a pie de página. El ensayo de la población, la primera edición, la publicó Malthus de manera anónima y dijo, guarda que algo está pasando con la población. Y, bueno, 3 años después, en 1801, primer censo de Inglaterra, y encontraron que eran mucho más de los que creían que eran. Y cuando le ponen a decir a Ricardo, dijo, a Malthus dijo, te dije, boludo. ¿Por qué? Porque estaba como buen cura en contacto con otros que anotaban los nacimientos, los fallecimientos, algo, digamos así, está pasando. Ahora, junto con eso, tenés que mirar lo que pasa a lo largo, digamos así, del tiempo. La historia dice una cosa muy importante y afortunada. Los pronósticos pesimistas de largo plazo fallan todos. El ser humano tiene una capacidad de adaptación realmente fenomenal. El estado estacionario, que seguramente que Ricardo y Malthus lo veían, digamos, más o menos cerca, todavía lo estamos esperando. Lo cual no quiere decir que vos no tengas estancamientos seculares en algunas economías avanzadas. El PBI de Japón debe hacer 3 o 4 décadas que no aumenta. Ahora,
No es lo mismo estacionarte con el PBI de Haití que con el de Japón. Así que de repente los japoneses dicen, bueno, después de todo. No, pero ustedes tendrían que hacer no sé qué maravilla para crecer al 5%. Jamás. Digo, no soy un experto en Japón, pero aparentemente es así. Digo, de cada uno, Schumpeter, ya lo mencioné. Schumpeter en 1942 publica Capitalismo, Socialismo y Democracia, donde dijo un pronóstico fallido y una idea genial. El pronóstico fallido es que él dijo, por razones distintas a las de Marx, que también el capitalismo se iba a transformar en socialismo. Olvidar. Pero habló de destrucción creativa, es una idea importantísima. No hay nada neutral en el avance. No hay nada neutral en el avance. Vos tenés que esperar que cuando inventás un proceso nuevo, un producto nuevo, va a haber ganadores y perdedores. Y los perdedores puede que se ajusten pasivamente, como digo, no puede ser. También puede ser que lo maten al que hace la cosa, a los luditas que querían romper la máquina, o a aquellos que van al Estado y se prohibí este loco, mirá lo que está haciendo, o cosas por el estilo, ¿entiendes? Tenés una pregunta de RD. ¿Qué enseñanzas pueden extraerse de los escritos de David Ricardo para economías productoras de alimento como Argentina? La transformación, en términos de una cosa práctica, es una cuestión que tiene que hacer cada uno. Yo digo, vos tenés que leer los principios para ver algunas de las cosas, digamos así, que digamos que te dije, ¿entendés? Y después aparecen, cuando uno es un economista aplicado, uno no tiene ni siquiera cuestiones, uno tiene planteo que hacen algunas personas. En mi consultora viene un tipo, tal cosa, o el país, lo que sea. Entonces vos tenés que mirar la situación y decir, oh, atención, te das vuelta y tenés tu biblioteca. Es decir, de estos libros que yo tengo, que son libros generales, por supuesto, ¿cuál se parece más a lo que tengo que ver? Ah, este fenómeno. Una vez que estudiaste ese libro, adaptás lo que te dice ese libro al caso particular que estamos, que vos tenés digamos, bajo estudio, ¿entendés? Entonces, lo que yo digo de los principios de Ricardo, te puedo decir, de cualquiera de los libros, te puedo decir exactamente lo mismo. Cuando un tipo me dice, soy keynesiano, a mí no me dijiste nada. Soy clásico, soy austríaco, soy... ¿Qué me dijiste? ¿Yo qué soy? Nada. ¿Yo qué soy? Ahora, sé lo que dijo Smith, de cada uno yo me apropio las ideas centrales. Los detalles ya a esta altura del partido no me... Pero las ideas centrales. Y a propósito del tema que tengo adelante, digo, pará, y voy para atrás, voy digamos así, perdón, a la biblioteca. Algunos tipos han hecho principios permanentes. A mí siempre, mira, vos agarrás las primeras páginas de La riqueza de las naciones, que como digo, lo ejemplifica con la producción de alfileres. Tachá alfileres, poné aviones y no tenés que cambiar nada más. Esto es una maravilla. Dentro de 500 años, alguien va a leer La riqueza de las naciones y ninguno va a leer ninguno de mis libros. ¿Entienden ustedes? Entonces, uno, con los años, va agarrando esos principios permanentes, va agarrando lo más robusto. A mí cuando algún periodista me dice tenemos que ser creativos, es al revés, tenemos que dejar de ser creativos. Porque en el nombre de la creatividad no dejamos cagarla por hacer. La prudencia de tener, si sabe poco, andar lo robusto, pibe, andar lo robusto. ¿Qué más? Está muy bueno eso de dejar de ser tan creativos. Gracias, Juan Carlos. Rogense plantea algo bueno, que tiene que ver con Prebisch, otro de los autores que has estudiado. La teoría del deterioro de los términos de intercambio, ¿es una contradicción o el colofón de la teoría ricardiana? No, muy interesante. Gracias. No, muy interesante. Primero, si vos le preguntas a Ricardo, Ricardo te va a decir, mire, el precio relativo de los alimentos va a subir con respecto a los bienes industriales, de modo que vamos a tener mejor los términos de intercambio. Esperamos. Segundo, perdón, en la primera mitad del siglo XX ocurrió exactamente lo contrario. Entonces, tengo una hipótesis, tengo la implicancia de una teoría versus un hecho. Son las dos cosas. La teoría de términos de intercambio no es una teoría, es una verificación empírica, que fue discutida mucho, que sé cuánto, pero en el contexto fue cierta. Ahora, como toda verificación empírica, sigue siendo cierto o no. Por ejemplo, ¿vos te imaginás a Raúl Prebisch diciéndole a los argentinos, no, pará, no, la soja no, hay que ser boludo? Y Prebisch no era ningún boludo, era un tipo muy con los pies en la tierra. Entonces, ¿qué te va a decir? Siguiendo a Adam Smith te va a decir, no, metelo nomás. Ahora,
Si te especializás, tenés que saber que te puede ir bien, pero también estás sujeto a mayores riesgos. ¡Ping! Argentina, soja y derivado de soja es la cuarta parte de las exportaciones. De modo que es importante, pero no somos Arabia Saudita, ¿entendés? Entonces lo que digo es, ya que lo mencionaba Previch y voy a hacer propaganda en mi último libro, dedicado a Previch y Pinedo, estos dos tipos tenían los pies en la tierra, pero además se involucraron con la acción pública. Entonces este carácter multifacético es el que... En el caso de Pinedo, 4 veces fue diputado, 3 veces fue ministro digamos, de Economía, tenía una concepción del ministro que acompañaba al presidente en la gestión general del gobierno. Él renuncia por razones políticas, no por razones económicas. Y Previch, en base a los estudios que había hecho, la experiencia práctica que tenía, cosas por el estilo, acordate, subsecretario de Finanzas de Uriburu, asesor de Pinedo y de Duó, gerente general del Banco Central, después CEPAL, UNTAD, etcétera, etcétera. Era un tipo que decía primero los hechos. El mismo Previch, que en el 49, referido a toda América Latina, escribe el famoso paper, que en realidad es un capítulo de un informe que le encargaron para la CEPAL, América Latina, algunos de sus principales problemas, que empieza diciendo, miren muchachos, en las últimas 2 décadas tuvimos 2 guerras mundiales y una crisis de la gran puta. Tengamos un poquito de cuidado en desmembrar cosas. Es un ramado a la prudencia. Ese mismo tipo, 6 años después, referido a la Argentina, ¿qué le dice? Muchachos, tienen que devaluar, poner retención en la exportación, incorporarse al Fondo Monetario, incorporarse al Banco Mundial, y hacer inversiones públicas porque tenemos destrozados los ferrocarriles, corta energía, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que rescato? Lo que rescato es estos tipos miraban primero los hechos. Previch y Pinedo son 2 jovencitos de la década del 30 que tienen que hacer frente a una novedad que es ¿qué carajo está pasando? Porque la crisis del 30 empezó como todas las otras crisis. Decía Previch, todos los mensajes que recibíamos en 1931 del resto del mundo es recovery is around the corner. La reactivación está a la vuelta de la esquina. Y en 1932, en vez de la reactivación, vinieron la conferencia de Ottawa, las preferencias imperiales, y tuvimos que salir rajando a negociar el Roca-Runciman. Discutir el Roca-Runciman, independientemente de las circunstancias, es una estupidez total, una estupidez total. Hay un comentario de, bueno, uno de Luis Correa, brillante maestro, otro de Roberto José Andrés, no veo el resto del apellido, hablando de largo plazo, Kondratiev tenía razón. Ante la pregunta de Stalin, que el capitalismo iba a colapsar en la crisis del 29, le contestó que se iba a recuperar. O sea, es más un comentario que... Un par de comentarios. Primero, el pobre Kondratiev pagó con su vida la osadía de decir Stalin, estás equivocado con respecto a las posibilidades de la agricultura según como está planteado. Le cortaron la cabeza. Segundo, siempre me llamó la atención. Ustedes miren que Kondratiev está asociado con ciclos que duran medio siglo, ¿no? Un día me hice esta pregunta. ¿Cuántos siglos de series estadísticas tenía el boludo este enfrente para derivar una teoría donde cada ciclo dura medio siglo? Pregunta elemental, ¿no? Porque la cuestión cíclica recién empezó a calentar dentro de los economistas en la segunda mitad del siglo XIX, cuando empezaron las estadísticas. Para los padres fundadores, vos tenías tendencia y cada tanto crisis, estas cosas ocurren. Bien. El trabajo de Kondratiev fue publicado en inglés, creo que era Review of Economics and Statistics, en la década del 20, la década del 30. Bueno. Tenía datos para dos ondas, 100 años. De modo que el tipo se tiró a la pileta. ¿Tendrá razón o no tendrá razón? La verdad que no tengo la menor idea. Ahora, rescato esto. El tipo se le plantó a Stalin, y por supuesto en esa pulseada perdió él porque se lo limpiaron. Acá hay otro comentario de Facundo Mosovich García. Me parece haber escuchado a Guillermo Moreno decir que se consideraba ricardiano. ¿Hubo aplicación de los principios de Ricardo en las gestiones de los Kirchner? No tengo la menor idea, habla con Moreno.
Yo tenía un comentario cuando vos decías eso de que era muy moderno, Ricardo, y hacías un contraste con Adam Smith. Ricardo da la impresión de estar en el libro escribiendo un modelo, mientras que Adam Smith hay como un diálogo constante con la realidad y por ahí es más ecléctico. O sea, yo veo esa diferencia que vos decís. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hay principios, hoy diríamos un modelo, efectivamente es así. Fíjate vos que cuando estábamos en la facultad, uno se aproximaba a través de Blau, esos libros, donde le resultaba fácil, entre comillas, modelar a Ricardo, porque el planteo que le hacía era así. Lo que digo es que la lectura original te da una riqueza de lo que es el planteo del individuo. El trabajo de Smith es enciclopédico. Se mete con la enseñanza de economía, se mete con el tema de las colonias, que era un tema muy importante. Entre paréntesis, el tipo asesoraba al boludo que plantó el impuesto al té, que dice que encendió la chispa de la revolución americana, si bien aparentemente Smith no se lo recomendó. La verdad que no lo sé. Pero digo, son libros de naturaleza completamente distinta. En aquella época, uno decía, ¿cómo se informaban estos tipos? Bueno, hacían introspección y reproducían los relatos de los viajeros. Los viajeros eran importantes. Y acá vuelvo a Malthus. Todos conocemos a Malthus por el ensayo sobre la población. Pero Malthus tiene un libro que se llama Principio de Economía Política, algo así. Cuando Néstor Kirchner fue a Estados Unidos a visitar a Bush, dice que los presidentes se regalan cosas. Entonces, creo que Kirchner le regaló un chivito patagónico, como responde. Y Bush le regaló un ejemplar de la edición póstuma del libro de Malthus, que seguramente Néstor no leyó. Pero me fui a la biblioteca del Instituto de Itela y le digo, che, usted lo tiene, si me lo prestás, fenómeno. Y lo leí. Es un libro fascinante. ¿Por qué? Porque en el año, creo que 1820 y tanto, le dedica 3 páginas a China. ¿Escuchaste? 3 páginas a China. Y dice Marco, por todo lo que sabemos, por los relatos de los viajeros, los chinos son aplicados, laburadores y laburan por nada. Pregunta, ¿qué va a pasar el día que las mercaderías chinas lleguen a Hamburgo y los comerciantes ingleses se van a aprovisionar en Hamburgo? Es fantástico. 1820 y tanto. Porque, ¿qué es lo que está diciendo? Que no hay que ser miope. Cuando vos picás adelante, vos tenés que saber si te van a copiar o no. El empresario schumpeteriano es un tipo que está en la punta, está en la punta, está en la punta. Los miopes dentro de Inglaterra, cuando empezó la revolución industrial, hicieron 2 cosas. Prohibieron la exportación de maquinaria textil y prohibieron la inmigración de técnicos. ¿Y qué pasó? Contrabando, tal como era de esperar. Encima Inglaterra son islas, salían todos en botes, dale que va, ¿entiendes? Entonces, tomar una ventaja de naturaleza transitoria y decir, vamos a bloquear las alternativas, no funciona. Entonces, ¿qué es lo que hacen los tipos más gente? ¿Cómo seguimos? ¿Ves? ¿Cómo seguimos? Entonces, lo que dijo Malthus es, muchachos, esta ventaja que tenemos ahora es de naturaleza transitoria. Transitoria no quiere decir que se mide en meses. También el primer shock petrolero fue transitorio, pero ocurrió en 1973 y el anti-shock petrolero 1986, 13 años después, ¿entienden ustedes? Acá que lo estoy viendo a Alfonso Martínez, con Alfonso hicimos un trabajo para el Banco Mundial, casualmente a mediados de la década del 80, donde lo que estábamos viendo es que los países de América Latina petroleros se habían ido a la mierda. ¿Por qué? Porque aumentaron los gastos públicos de manera permanente y le habían caído los ingresos públicos, con lo cual México, Ecuador, no me acuerdo qué otro, y una sola excepción, que nunca me acuerdo cuál era un país africano, capaz que Alfonso recuerda cuál es, cuya historia política era fantástica. Se había independizado en 1960, había tenido un dictador que había sido sucedido por otro dictador que era el que estaba,
y no se entendía bien en ese país si la cuenta era del Banco Central de ese país o del dictador o lo que sea, con lo cual, y el país era petrolero, con lo cual cuando apareció el primer shock petrolero, todo el plus fue a la cuenta del dictador. El pueblo no se enteró que hubo un primer shock petrolero. Era Camerún. ¿Cuál? Camerún. Camerún. Fantástico. Entonces, primer shock petrolero, nadie se enteró. Segundo, cuando vino el anti-shock petrolero, tampoco tuvieron la crisis. Es fantástico. Ahora, ahí le planteaban la discusión, le planteaba, ¿qué instituciones políticas tenés que tener para que el pueblo no se entere que vos tuviste un shock petrolero a favor y después del anti-shock petrolero? ¿Qué más? Hay un comentario de Quique Figueroa, pero hay pregunta por relatos de viajero a tener el radar para hacer introspección, o sea que se va un poco de Ricardo. Bueno, vos fíjate lo siguiente, las grandes obras, en matemática capaz que el teorema que te inmortaliza lo haces cuando tenés 20 años, las grandes obras son, los tipos tienen 50, 60 años, es decir, tienen reflexión. Smith, por ejemplo, nació en 1723 y la riqueza nació en 1776, y así, todo así, ¿entendés? De modo que vos ahí lo que tenés es una reflexión, no solamente esa cosita, digamos, de la juventud. Sí, nos veo acá, sí. Marta Rosa Poyacín te dice hola desde Buenos Aires, pero no sé si alguien más tiene una pregunta, pueden abrir el micrófono. Si tienen una pregunta para Juan Carlos. Acuérdense que me pagan por pregunta, así que métanle, ¿no? Acá hay una pregunta de R. Díaz. ¿A qué pensadores puede considerarse discípulos de Ricardo? Bueno, había ricardianos, en la versión escrita lo van a encontrar, fanáticos de Ricardo, fanáticos. Y eran 3 o 4, no me acuerdo. Y también los antirricardianos lo querían matar. Digamos, por el estilo, por aparentemente, por la forma de plantear las cosas, dividía las aguas. En el escrito vas a encontrar ahí los apellidos. Sí, si quieren ver el trabajo de Juan Carlos, está en la página de la Universidad de UCEMA, cuando uno va a investigación, serie de documentos de trabajo. Ahí está de acceso libre a todos. Y una pregunta para vos, Juan Carlos. Dentro de la escuela clásica, ¿quién es tu pensador favorito? Ricardo me resulta muy, muy atractivo. Además, ¿sabes cómo me lo imagino a este? Andando a caballo, no sé por qué. Y no me lo imagino a Adam Smith porque tengo la idea que era un tipo gordo. Pero después me enteré que no. El tipo, cuando tuvo que viajar a Oxford para seguir sus estudios, fue a caballo y le llevó no sé cuántos días, imagínate, ¿no? Pero bueno, los tipos estos funcionaban, digamos, de esa manera. Aparentemente, el tipo organizaba unos desayunos para discutir con colegas. Acordate que fue uno de los socios fundadores del Political Economy Club, que se hizo en Londres en 1820, con unos nenes, que estaban discutiendo entre ellos, como el círculo inicial de Freud, que discutían en el ABC, si vos querés, ¿no es cierto? Y hacían reuniones mensuales, muy parecida a la que hacemos en la Academia de Ciencias Económicas. La única diferencia es que como era un club privado había que ponerse. Entonces, había un tesorero, juntaba la plata y cosas por el estilo. Pero acá, yo insisto en esto, porque el favoritismo tiene que ver, qué sé yo, bueno, digo, nosotros tenemos que preguntarnos de cada uno de los grandes, ¿qué tengo para aprender? ¿Cuál es? Yo a cada uno los trujo y digo, ¿cuál es la visión que el tipo tiene? La técnica no me calienta, no sé. No. La visión, ¿qué es lo que el tipo me está diciendo? Y contrasto lo que sale con lo que yo veo. Herbert Simon, uno de mis héroes. Herbert Simon te dice, no hinchemos más las pelotas con la maximización, porque lo que hacemos es hacer la teoría, ¿cómo se llama? Cuando vos decís, me planto, ¿no?
espérate, vos no maximizás, sino que... es la teoría de la satisfactoriedad. Ejemplo, yo ayer tuve que comprar un inalámbrico para mi casa. ¿Crees que te digo una cosa? ¿Cuántos precios vi? ¿Cuánto? Capaz que dos. No me diga que fui a todo el mundo, maximicé. Entonces, Herbert Simon. Otra de Herbert Simon. Herbert Simon dice, en la época de Abraham Lincoln era racional caminar 13 millas para buscar un libro, porque nos sobraba el tiempo y nos faltaban los libros. Ahora es al revés. Nos falta el tiempo y nos sobran los libros. Entonces no tenemos que tener una teoría de la información, tenemos que tener una teoría de la atención. ¿Por qué el presidente le da pelota a una cosa y no a la otra? ¿Por qué habla con uno y no habla con otro? Yo digo, pero claro, este tipo está hablando de mí. ¿Entienden ustedes? El concepto de racionalidad acotada. Tiene razón. ¿Por qué? Porque me miro al espejo y ese soy yo. Habían puesto una pregunta, pero la contestaron dentro del chat, para entender el pensamiento de Ricardo es suficiente leer las primeras 27 páginas, y No, alguien de dijo Smith. que te referías a Smith. Sí, Santiago Cohen respondió sí. Por supuesto que no se va a ocurrir prohibirle al tipo que siga leyendo. Lo que digo es, esas 27 páginas son una maravilla, son una maravilla. Y además, como digo, tiene una aplicación universal. Escúchame, el tema de que el grado de especialización depende del tamaño del mercado. Elemental. Un médico en Trenquelau que no tiene más remedio que ser un generalista. En Buenos Aires puede ser un especialista. Y en Houston capaz que es más especialista que en Buenos Aires. ¿Ves que habla de nosotros? Sí, y aparte, ahí esos primeros capítulos de Smith también te ayudan. Yo a veces pienso eso de Civilización y Barbarie de Sarmiento, pero por ahí es más ajustado lo de Smith de costos de transporte, que también lo mencionaste por Ricardo y la renta. Evidentemente. Cosas El elementales. interior y la ciudad, los costos de transporte son claves. Vos fíjate lo siguiente, la teoría real del comercio internacional, vos te la imaginás como si los países fueran puntos. Puntos. Entonces Estados Unidos comercia con Canadá. Ahora, ¿crees que te diga algo? Si vos te fijás la frontera entre Estados Unidos y Canadá, es muy probable que en la costa oeste vos tengas comercio de determinado producto en un sentido y en la otra costa para el otro lado. ¿Por qué? Y porque tenés 4 horas de avión. Entonces vos decís, pará, entendamos. ¿A dónde voy? Muchachos, ¿vos querés ser un buen economista aplicado? Sí, mejor estudiar los teoremas, pero caminá por acá. Sentate en un bar, sentate. Yo cuando voy a una ciudad del interior, siempre voy, le digo, perdón, a mí me deja 2 horas. Una para dormir la siesta, como corresponde, y la otra, quiero salir por la calle, me quiero sentar en una plaza, en un bar, capaz que charlo con alguien, capaz que no. Me pongo a mirar a la gente, digo, a ver, si el intendente me contratara para que yo mejorara el bienestar de esta gente, ¿qué haría? La primera cosa que tenés que hacer es quedarte ahí 2 meses hasta entender. Porque hay muchas cosas que te llaman la atención, pero porque a vos te faltan los datos. ¿Entiendes? Te digo, esto de buscar... Quiero poner un ejemplo, uno de mis ídolos, no es Albert Hirschman. Fantástico. Salida y queja es una maravilla. A mediados de la década de 60, este tipo va al Banco Mundial y le dice, señores, ustedes hacen medio siglo que, a ver, sí, no, 2 décadas que están prestando plata, financiando proyectos. Bien. Yo quiero agarrar una docena de proyectos que ustedes financiaron, quiero leer qué los llevó a financiar, cuál fue la evaluación ex ante, y después quiero ver qué pasó. Distintos sectores, distintos países, 1 año se pasó. En cada uno de los sectores se pasaba unas 4 o 5 semanas, hablaba con los gerentes, miraba. Y escribió un libro que publicó en 1967, una maravilla, donde dice lo siguiente. Los proyectos que terminaron siendo exitosos son los proyectos que tuvieron a cargo de un tipo que dijo, ¿qué carajo hacemos con las 2000 cosas que no se nos ocurrieron en el momento de tomar la decisión de hacer el proyecto? Qué bueno. Y de ahí se desprende un principio, que es el principio de la mano escondida. ¿Ves? La mano invisible y la mano escondida. ¿Sabes lo que dice Albert? Dice, los seres humanos hacemos cosas porque subestimamos los costos. Hacemos cosas porque subestimamos. Una genialidad. Vos pensás en lo que te lleva adelante escribir un libro, formar una familia, llevar adelante la universidad, un kiosco, cosas por el estilo. Si Dios te manda un email diciendo todos los desafíos, no empezás.
Como subestimamos los costos, hacemos. Y una vez que arrancamos, digo, ya estábamos, dale. La Universidad de San Andrés arrancó en 1989 plena hiper. Menos mal que los fundadores no se cagaron, ¿no? Pues si no, ¿entendés? Quiero decir, pensemos en cualquiera de estas cosas. Entonces digo, estos tipos me están hablando a mí. Y yo por eso lo sigo leyendo. Bueno, no hay más preguntas. Luis Correa había puesto, pero era con lo de antes, lo de Simon, suboptimización. Sí, no hay más comentarios. Así que este seminario creo que no subestima los costos. Bueno, no sé si alguien tiene una pregunta más, hable ahora. Si no, te dejamos libre para, bueno, este día precioso. Finalmente salió el sol, así que muy bueno, estuvo muy bueno, Juan Carlos, muy interesante. Así que me llevo eso también de no ser tan creativos. ¿Cuál era la alternativa que vos sugerías a ser tan creativos en Ser menos economía? creativo. Escuchame una cosa. Vos vas a tu médico con un resfrío. Te da, vas al otro año con un resfrío y te dé otra cosa. ¿Qué otra cosa? En economía dice, no, eso no. Pero ¿saben por qué es importante esto? Porque estamos castrando, tenemos 17 objetivos y 2 instrumentos. Encima castramos, vos decís, hacemos tal cosa. No, porque eso es caballo. No, porque eso es Helva. No, pará, flaco. Acá viene un tema muy importante, escúcheme. Vamos a hablar 2 minutos de esto. Para el 10 de diciembre de 2023, en el plano político, faltan siglos. Porque en política no hay ningún incentivo a mostrar las cartas hasta que no hay más remedio. Y en el plano de las candidaturas, más remedio que sea inmediato 2023. Entonces, cuando yo estoy escuchando un programa de televisión y el periodista le dice, ¿usted va a ser candidato? No, yo solo estoy pensando en el país. Yo cambio de canal. Porque si la pregunta es boluda, la respuesta es boluda. Ahora, complementario al tema político, candidato, hay un laburo profesional. Yo digo, el desafío profesional que va a enfrentar el gobierno que tenga la mala suerte de ganar la próxima elección es fenomenal. Entonces ahí tenemos que prepararnos. Y para prepararnos tenemos que saber la técnica, mirar la historia, juntar conocimientos específicos. Yo no me canso de decir, con la grandilocuencia no llego a ningún lado. No me hagas participar en un debate, abrimos la economía, la cerramos, Estado, mercado. No quiero perder tiempo. Quiero hablar de cosas concretas. Porque la política económica es un conjunto de cosas concretas, junto a lo cual es poder político, credibilidad, etc. Entonces yo digo, esta es una invitación a todos los que me están escuchando en este momento, en el sentido de decir, ¿a vos te gusta militar en política? No, métele. Ahora no te gusta, tenés mucho para hacer. De tu propia experiencia, de tu actividad. A ver, ¿qué cosas tenés para arrimarle a alguno de los tipos que está pensando qué hacer en materia de política económica que le puede servir? ¿Por qué? Porque uno los conocimientos específicos no los tiene conocimientos generales. ¿Entendés? Pero la política económica se alimenta por estas cosas específicas. Bueno, muy bueno, muy bueno. Muchísimas gracias, te están agradeciendo también acá en el chat por la presentación, así que bueno, ha sido un gran gusto y bueno, muchas gracias a todos por la participación, por hacer esto. Bueno, cuídense, saludos a todos y gracias por venir. Que les vaya muy bien. Un abrazo.